En este video trataremos el tema de los polímeros, aplicados por supuesto a la industria de la construcción. Los materiales poliméricos se definen como macromoléculas compuestas por una o varias unidades químicas, que se conocen con el nombre de monómeros, que se van repitiendo a lo largo de toda una cadena. Y aquí vemos una imagen donde pueden verse como cadenas lineales, pueden ser cadenas lineales entrelazadas, o bien un entrecruzamiento tridimensional de esas cadenas. Esta forma de composición de las cadenas de los monómeros es la que va a dar lugar a los diferentes tipos de polímeros. Para efecto de esta discusión, los tipos de polímeros que vamos a discutir son, bueno, los polímeros naturales, que ya los vimos al estudiar la madera, los polímeros sintéticos y los asfaltos, que siguen siendo un tipo de polímero sintético, puesto que viene del proceso de procesamiento del petróleo. Del petróleo sale una cantidad enorme de productos, desde aceites, diésel, gasolina, carburantes, pero aproximadamente un 7% lo constituyen los productos químicos básicos, dentro de los cuales están los polímeros sintéticos, que son los que nos interesan en este caso, y de ellos salen los termoplásticos, los termoestables y los elastómeros, que son los que vamos a discutir, y por otro lado, en paralelo, están los asfaltos. Entonces, veamos qué son cada uno de estos tipos de polímeros y su aplicación. Los polímeros naturales son básicamente las fibras de celulosa que discutimos en la unidad de estudio 8 sobre la madera y que lo encontramos en aplicaciones industriales en la industria textil, papel, etc. Los polímeros sintéticos, también llamados artificiales, que vienen de la industria petroquímica, tienen una gran diversidad de aplicaciones y diferentes propiedades. Esos son los que nos van a interesar, sobre todo en la aplicación a la construcción. Entonces, vamos a definir estos tres tipos de polímeros, los termoplásticos, los termoestables y los elastómeros. Su nombre da de alguna manera la indicación de su concepto. Por ejemplo, los termoplásticos son cadenas lineales y flexibles. Por tanto, son fáciles de deformar y pueden fluir al ser calentados y además son reciclables. Los termoestables, también conocidos como termoendurecibles o termofijos, son cadenas en forma de red tridimensional parecidos a una malla, son más resistentes pero más frágiles que los termoplásticos, tienen una temperatura de fusión fija, pero son difíciles de reprocesar una vez que se han formado los enlaces, es decir, no se pueden reciclar. Por otro lado, los elastómeros son cadenas lineales con enlaces entrelazados que hacen una estructura intermedia entre los termoplásticos y los termoestables. Y su gran propiedad es que tienen capacidad de sufrir grandes deformaciones. Veamos entonces algunos de estos polímeros. Dentro de los termoplásticos tenemos el polietileno, que se abrevia PE, que es el que ustedes ven en bolsas, pero que también pueden servir de impermeabilizante o aislante. El polipropileno, PP, que se utiliza como fibras dentro de la matriz del concreto. El cloruro de polivinilo, PVC, que ustedes lo ubican fácilmente en tuberías. El politetrafluoroetileno, para no errarnos con el nombre, mejor le decimos teflón, tiene una gran capacidad de protección contra el calor. El poliestireno, que es el que probablemente ustedes hayan oído con el nombre de Durapax o Durapaz, en realidad el nombre completo es poliestireno expandido. Luego está el estireno acrilonitrilo, SAN, que este no ocupamos mucho en la industria de la construcción, es más para artículos para el hogar. El ABS, que es el acrilonitrilo butadieno estireno, que se puede combinar con los otros y formar diferentes productos. Y en esta
diapositiva hasta el metacrilato de polimetilo, conocido mejor como acrílico. Veamos un poco más en detalle ejemplos de estos productos y cómo los usamos en la construcción. Recuerden que nos interesa no la parte química, eso se lo dejaremos a los ingenieros químicos, sino la parte de aplicación, pero saber que la química es la que le da el respaldo a las características y limitaciones de estos productos. Aquí tenemos un ejemplo de un polietileno, el papel negro que usamos en construcción para tapar taludes cuando hay lluvias, para cubrir el concreto si empieza a llover, básicamente para tapar, para cubrir. Pero también ese polietileno en forma líquida puede utilizarse como impermeabilizante, sobre todo en pequeñas superficies donde la flexibilidad requerida no es tan alta. De hecho, sí tiene cierto nivel de flexibilidad, pero hay otros mejores para grandes superficies. Luego tenemos la fibra de polipropileno. ¿Para qué nos sirve esta fibra? Para mezclarla en el concreto y tratar de minimizar las microfisuras que ya sabemos que por su naturaleza cerámica siempre vamos a tener dentro del concreto. Entonces esto se lo compra en bolsas y de acuerdo a una dosificación que el fabricante le puede proveer, lo agrega mientras está haciendo la revoltura. Es decir, si está haciéndolo con una mezcladora, pues adentro del tambor de la mezcladora se echan estas fibras y lo que hace entonces es distribuirse dentro de la fase cementicia, esa fase donde se produce la reacción química del cemento. Entonces lo que hacen estas partículas es que no es que le dé más resistencia al concreto como tal, sino que le permite controlar esas tensiones que comienzan a darse cuando se producen contracciones, cambios de temperatura, etcétera, y nos permite tener un concreto o un mortero, porque también podemos usarlo en el mortero, menos agrietable. Luego el PVC, que se visualiza claramente en tuberías para aguas negras, para aguas lluvias, para agua potable, con sus diferentes accesorios. Por ejemplo, acá se mira un codo, una curva 45, una T, este es un adaptador, una YT con reductora o una doble Y. Pero el PVC también puede servir para losetas de cielo falso, como esta que ven ustedes en la imagen. Incluso hay algunas maderas contrachapadas o aglomerados que como revestimiento exterior traen PVC, lo cual le permite tener una mejor protección contra la acción ambiental y la humedad y darle mayor durabilidad a estos productos de madera. Luego el teflón se puede visualizar con mucha facilidad en esta cinta que sirve para la fontanería. Cuando se hace una conexión roscada entre dos piezas, se le coloca esa cinta teflón para que selle y se logre que no hayan fugas. Pero también el teflón puede utilizarse como cubierta de techo. Aquí hay un ejemplo en China donde se ha hecho un techo de teflón prácticamente. Evidentemente el costo es mucho más alto, pero la facilidad de dar formas arquitectónicamente específicas pues lo facilita. Luego tenemos el Durapaz, es decir, el poliestireno expandido. Aquí tenemos en la imagen una loseta que podría servir, por ejemplo, para un cielo falso. Es decir, en vez de utilizar materiales más pesados como el fibrocemento, se puede utilizar este poliestireno que además de ser más liviano, tiene un mayor grado de aislamiento térmico y un poco acústico también. Sin embargo, el poliestireno también puede servir para formar lo que vamos a conocer como bovedillas, que es parte de un sistema estructural de entrepisos que vamos a estudiar más detalladamente en el próximo ciclo, donde la bovedilla se convierte en una especie de molde para colocar sobre ella unas viguetas, o más bien al lado de ella unas viguetas y sobre ella unas armaduras para luego colocar el concreto. Entonces, una aplicación muy útil en construcción es la bovedilla de poliestireno. Pero también se puede construir con poliestireno. Aquí tenemos un ejemplo de la construcción de una vivienda, una casa, donde el núcleo central es poliestireno y ustedes ven que hay una malla de acero de refuerzo, unas conexiones hacia la cimentación, unos refuerzos en las esquinas de las ventanas
y luego sobre esto se lanza un mortero, es decir, con un equipo de una bomba con una cierta presión, se va lanzando mortero, se hace esto a los dos lados y lo que le queda entonces es una especie de sándwich de poliestireno con un mortero reforzado a ambas caras. Esto se encuentra en el mercado bajo diferentes nombres. Por ejemplo, en El Salvador encuentra usted Covintec como marca que distribuye estos tipos de productos. Pero es básicamente un poliestireno reforzado. Acá tenemos un ejemplo, una tubería ABS que se utilizan cuando las presiones requeridas son mucho más altas, donde ya el PVC no alcanza, pues entramos con ABS. Y por último, de esta sección de fotografías tenemos el acrílico, que se puede utilizar como ventanería, como techos, como de detalles arquitectónicos. Los termoestables. Dentro de los termoestables más usados en construcción tenemos los poliuretanos, sirven como aislante térmico, revestimientos, inclusive tiene buen aislamiento acústico. Las ureas y las melaminas, que son adhesivos y revestimientos. Las resinas fenólicas, que se ocupan precisamente para formar los paneles de aglomerados de madera. Las resinas epóxicas, que sirven para reparación estructural o unión de concreto de diferente edad. Las resinas de poliéster, que pueden servir para fabricar fibra de vidrio o aún como revestimientos. Veamos entonces algunas ilustraciones de estos productos. El poliuretano, aquí tienen un ejemplo de un sándwich, llamémosle así, de poliuretano, que por dentro tiene un aglomerado de madera y por fuera un revestimiento cementicio. La función de esta capa de poliuretano es aislamiento térmico y acústico. Por ejemplo, en cuartos fríos podría ser lámina metálica a ambos lados y un centro de poliuretano, y eso permite hacer entonces cuartos fríos donde se mantiene hermeticidad en la transferencia de calor. También podría ser un techo con aislamiento térmico. En algunos casos hay láminas metálicas que traen un centro de poliuretano y que tienen un excelente aislamiento térmico. Es la propiedad más importante del poliuretano. Sin embargo, también el poliuretano puede ser lanzado, es decir, sobre una superficie preexistente de madera, de metal, de ladrillo, etc. Con un equipo especial se lanza el poliuretano, son dos químicos que se mezclan en esta pistola y entonces se forma una espuma. Este es un ejemplo que ven acá, es una espuma rígida de poliuretano utilizada en este caso para aislar térmicamente esta pared. También pueden encontrar en el mercado pequeños dispositivos de poliuretano, como por ejemplo para sellar, uno de los productos más eficaces para sellar hendiduras es el poliuretano. De hecho, alrededor de las ventanas se utiliza poliuretano, a veces para reparar goteras, un excelente producto. También el poliuretano puede ser el producto principal de una pintura. Por ejemplo, acá tengo un poliuretano anticorrosivo, que es mejor que un simple anticorrosivo por las características que le da el poliuretano. También están las melaminas. Las melaminas se pueden utilizar como cubiertas, como láminas, llamémosle así, que recubren, por ejemplo, en este caso están recubriendo una madera contrachapada, pero también podrían recubrir aglomerados. Entonces, básicamente son revestimientos para protección, en este caso de maderas. Las resinas epóxicas se pueden utilizar como revestimiento de pisos. Aquí tenemos un ejemplo de un piso epóxico que les permite tener una gran superficie con una resistencia a la abrasión muy alta, pero también sirven como productos de reparación. En esta ilustración se ve cómo se está rellenando una grieta en un piso de concreto utilizando una pistola que contiene dos componentes. Esos dos componentes se mezclan en esta salida y ya entonces el producto comienza a hacer su proceso de endurecimiento, que es relativamente rápido dependiendo del producto y de la temperatura del medio ambiente. También los epóxicos pueden servir para unir concreto nuevo con viejo.
Aquí está en ilustración un producto que sirve como adhesivo epóxico para concreto. Luego están las resinas poliéster, que pueden servir para hacer revestimientos o quizá el más frecuente es para fabricar fibra de vidrio. Aquí tenemos un ejemplo de una lámina de fibra de vidrio. La que es transparente, pues la fibra de vidrio es básicamente desperdicio del proceso de fabricación de vidrios mezclado con estas resinas poliéster. Dentro de los elastómeros encontramos el butadieno estireno, que es muy utilizado en productos juntas. Ya vamos a ver un ejemplo. El neopreno, en la construcción se utiliza mucho como apoyos flexibles. También se puede servir para fabricar guantes, por ejemplo. El etileno propileno, con el cual se fabrica el caucho sintético. El polibutadieno, ese tal vez no lo usamos mucho, tal vez en alguna impermeabilización. La silicona, este sí es muy utilizado como sellador. Y también puede aparecer la modalidad del poliuretano flexible. Y la mejor forma de visualizarlo es con algunos tipos de almohadas y asientos que se utilizan en vehículos y en mueblería. Es esa espuma de color amarillo oscuro, pero que en la industria de la construcción puede usarse como impermeabilizante, pero también como adhesivo o como pintura. Veamos entonces algunas ilustraciones de este caso. Aquí tenemos un ejemplo de un sellador de juntas. La junta es una separación que se hace entre dos elementos estructurales. En este caso son dos partes de un piso de concreto. Puede ser un piso industrial, puede ser un pavimento de concreto. Y entonces esa separación es requerida porque ya sabemos que el concreto se agrieta y seríamos muy necios de tratar de hacer, por ejemplo, una carretera de 10 kilómetros de concreto sin hacerle esas separaciones o juntas. Pero para efectos estéticos de limpieza y mantenimiento, pues conviene sellarlo y ahí entonces entran estos productos de butadieno estireno. También está el neopreno. Aquí tengo en imagen una almohadilla de neopreno, que es un material que permite cierto grado de flexibilidad, no es que sea blando como tal, sino que se coloca en los apoyos de un sistema constructivo. Por ejemplo, este es un puente donde esta pieza es precisamente el neopreno y lo que hace es permite modelar ese apoyo, más bien llevar a la realidad un apoyo que es considerado por un estructurista como lo que ustedes conocen como un apoyo móvil o así, deslizante. Entonces eso que el estructurista modela como un triángulo con un círculo es lo que llamamos un apoyo móvil. Lo estamos logrando con la almohada de neopreno. ¿Por qué? Porque permite el giro en las direcciones que queramos y cierto grado de desplazamiento. Es uno de los usos más importantes del neopreno. Luego tenemos caucho sintético. Se puede utilizar, por ejemplo, también se puede utilizar como membranas que se pueden colocar como impermeabilizantes. Y en el caso del poliuretano flexible, un ejemplo también es en pinturas tipo esmalte que forman una membrana flexible alrededor de lo que estén protegiendo. Las propiedades mecánicas de los polímeros son muy variables. Dependen si es elastómero, si es termoestable, si es termoplástico, y por lo tanto es bien difícil poderlos estandarizar. Sin embargo, podemos ciertamente hacer un comparativo. Si estamos trabajando con un polímero rígido, pues la curva de esfuerzo de formación sería una línea recta muy vertical. Si fuera un polímero más flexible, digamos intermedio, tendríamos una curva parecida a esta con color amarillo. Y si fuera elastómero, pues lo tendríamos prácticamente cumpliendo la ley de Hooke en todo su rango. Entonces acá no podemos estandarizar, va a haber que pedir la hoja técnica al fabricante. Por otra parte, el asfalto
Es importante que conozcamos sus conceptos básicos en este curso, entendiendo que ustedes tendrán unos cursos más adelante en la parte de vías terrestres, donde estudiarán con más detenimiento el asfalto, los ensayos al asfalto, las normativas del asfalto. Y en este curso lo que haremos es una fase introductoria. El concepto de asfalto, originalmente conocido como bitumen, es un mineral que resulta de una composición diversa de productos naturales. Por lo tanto, posee numerosas propiedades que le permiten elaborar muchos productos que son utilizados no solo en la construcción de vías terrestres, sino también para otras aplicaciones. Estrictamente hablando, la definición de asfalto lo encontramos en la ASTM, solo que es la norma D8. Y es esta: materiales aglomerantes sólidos o semisólidos de color que varía de negro a pardo oscuro y que se licúan gradualmente al calentarse, cuyos constituyentes predominantes son betunes que se dan en la naturaleza en forma sólida o son semisólida, o se obtienen de la destilación del petróleo crudo o combinaciones de estas entre sí o con productos derivados de estas combinaciones. Entonces, si ven, la gama de productos asfálticos es variada. Veamos las principales que vamos a encontrar en la industria de la construcción. Los asfaltos, entonces, decíamos que hay naturales, que los usamos muy poco en el país porque no tenemos petróleo, y los derivados del petróleo. De ahí salen los que se usan en pavimentación y otros que son de tipo industrial, que no los vamos a discutir en este curso, pero que hay mucha información al respecto. Los que usamos en pavimentación son cementos asfálticos, asfalto diluido y emulsiones asfálticas. El cemento asfáltico es un material viscoso y pegajoso que se adhiere fácilmente a partículas de agregado. Por lo tanto, lo hace muy bueno para fabricar concreto asfáltico, que es lo que se utiliza en pavimentos. También es un excelente material impermeabilizante que sirve entonces para cubrir superficies expuestas a la intemperie con una relativa eficiencia y un costo relativamente accesible. El asfalto líquido, también conocido como asfaltos diluidos o rebajados, están constituidos por mezclas de cemento asfáltico y solventes. Entonces el solvente es el que produce, la evaporación del solvente produce el proceso de endurecimiento. En el caso de los cementos asfálticos es el calor. Han demostrado ser excelentes resultados en imprimaciones, lechadas asfálticas, riegos de liga, tratamiento superficial y en superficies con necesidad de impermeabilización. Aquí se ve en la fotografía de la izquierda un camión cisterna regando un asfalto reducido para generar lo que se llama una imprimación, que es la base sobre la que luego se aplica un pavimento asfáltico, por ejemplo. O este concepto de tratamiento superficial, que son capas de asfalto diluido, agregado, asfalto diluido y agregado, que es uno de los procedimientos de pavimentación que estudiarán ustedes en sus cursos de vías terrestres. Y luego, las emulsiones asfálticas. Son materiales líquidos asfálticos estables, constituidos por dos fases, en lo que la fase continua está formada por agua y la fase discontinua, pequeños glóbulos de cemento asfáltico. Se ocupa mucho en impermeabilización. Si lo viéramos de manera sintética, el tipo de asfalto y cómo se produce su endurecimiento, veríamos que el cemento asfáltico, quien lo hace endurecer que lo hace más bien trabajar es el calor. Con el calor se ablanda y una vez que el calor disminuye, el asfalto endurece y es como se forman entonces las capas de concreto asfáltico. Observe que a pesar que se llama concreto, no funciona igual que el concreto hidráulico. El concreto hidráulico reacciona con agua, el concreto asfáltico con calor. Son mezclas asfálticas en caliente. Si se trata de trabajar mezclas asfálticas en frío o procesos de impermeabilización, un proceso de menos resistencia, se usan las emulsiones asfálticas, donde el reactivo, no es un reactivo, sino bien
el solvente es el agua. Una vez que el agua desaparece, quedan las partículas de cemento asfáltico ya ligadas entre sí o con la presencia de algún material agregado. Y luego están los asfaltos rebajados, que son los mismos cementos asfálticos que se mezclan con solvente. Entonces el proceso es cuando el solvente se evapora, entonces queda ya endurecido el material. Sintetizando entonces los usos de asfalto en la construcción, tenemos pavimentos que se conocen con el nombre de pavimentos flexibles, en contraposición a los pavimentos rígidos que se hacen con concreto hidráulico. Y eso permite, esa flexibilidad permite que podamos construir kilómetros y kilómetros de carretera sin necesidad de hacer juntas o separaciones entre tramo y tramo. También sirve para impermeabilizar, como lo vemos en esta otra figura, donde se está impermeabilizando una especie de jardinero. E incluso se puede usar para estabilizar suelos o estabilizar arcillas para fabricar adobe, por ejemplo. Entonces, aquí tendríamos una visión básica de lo que son los materiales poliméricos y los asfaltos.